Hola, buenas tardes a todos. Me presento rápido. Soy José Antonio Venta, subcoordinador estatal de socorros de Ciudad de México, de Cruz Roja Mexicana. Llevo 13 años en la institución y bueno, aquí estamos hoy con ustedes. La intención de esta plática es que sea algo fluida. Si tienen alguna pregunta o algo, mándenla rápido y nos las van a ir filtrando. Y me gustaría empezar explicando por qué no podemos aprender en 40 minutos una técnica o, o las capacitaciones de primeros auxilios que deberíamos de tener en el hogar. Es un poco difícil, es un poco complicado aprender dentro de 40 minutos, que es el espacio que tenemos el día de hoy, sobre una técnica, pero lo que sí podemos aprender el día de hoy es la importancia de los primeros auxilios, algunos datos y sobre todo que entendamos bien cómo funciona Cruz Roja Mexicana Ciudad de México para las emergencias que salen cotidianamente. Bueno, hay un dato muy importante que el día de hoy, bueno, no lo sacó hoy, lo saqué hoy. Tenemos que de cada 100 mamás primerizas y de cada 100 mamás de 1 a 3 hijos, únicamente una mamá está capacitada y certificada por algún ente certificador dentro de primeros auxilios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos una cultura eh, pues no tenemos una cultura de primeros auxilios, siempre tenemos como el nervio de querer hacer las cosas, pero por X o Y no nos tomamos el tiempo para algo que es realmente importante y que realmente salva vidas. Y lo más importante es que esas vidas que podamos llegar a salvar en una situación en casa, en un domicilio, en una fiesta familiar, en una fiesta infantil, pues lo más seguro es que sea el más beneficiado alguien cercano o no, o alguno de nuestros hijos, Dios no quiera, ¿no? Entonces, la primera parte de los primeros auxilios se está manejando ya a través de una asociación internacional, que es la Federación Internacional de Cruz Roja, dirigida hacia los padres de familia, ¿no? No solo hacia las mamás, sino también hacia los papás y al entorno que nos rodea, porque mucho tiempo el bebé o no está con nosotros, o no está a nuestra vista, o está con una niñera o con la nana, y es gente que a veces no tiene esa capacidad. Yo ahorita no tengo hijos, pero me imagino que tener un hijo ha de ser lo más hermoso, lo más maravilloso, pero también por eso lo tenemos que cuidar como lo más preciado. Eh, es un tema importante. Me da mucho gusto que haya mucha gente conectada, 662 personas ahorita. Y les voy a platicar un poquitín de todo lo que hace la Cruz Roja relevante a justo la capacitación de todos estos temas. Tenemos un centro de adiestramiento. Son cursos que duran 6, 8 o 12 horas, dependiendo el tema, dependiendo el nivel. Hay básico, intermedio, avanzado. Tenemos un centro de adiestramiento que está enfrente del aeropuerto de Toluca. Son 36 cursos diferentes, de los cuales les puedo apostar que más de la mitad son del interés de ustedes. Por eso es bien complicado en 40 minutos explicar. Y otra cosa de las que me da miedo realmente de explicar una cosa por cámara es que realmente no tenemos los maniquís, no les puedo corregir la técnica y no quiero, ¿cómo se llama? Que aprendan cosas malas o que puedan generar un daño. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna pregunta o alguien sabe cómo funciona la Cruz Roja. Mm, Bueno, pues vamos a seguir. La parte de servicios de emergencia de Ciudad de México, a partir de hace 2 años, se, se modificó. Se venía atendiendo desde hace muchos años, se cubría la ciudad, la cubre la Cruz Roja y la cubre el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, SERUM, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y los tiempos de respuesta eran muy bajos o eran muy grandes y no había los recursos suficientes. A partir del año 2017, Jefatura de Gobierno le puso mucho énfasis a lo que fue los servicios prehospitalarios de emergencia,
y se dividió a la ciudad en dos. La mitad de la ciudad la tiene el ERUM, la mitad de la ciudad la tiene Cruz Roja Mexicana, Ciudad de México, y tenemos una cantidad de respuesta, aproximadamente 20 minutos. Entonces, es rápido, es importante que también sepan activar el servicio médico de urgencias, es algo que no todo el mundo sabe, cómo pedir una ambulancia, a dónde pedir la ambulancia. Entonces, el número está muy fácil, donde estén se marca 911, automáticamente entra la llamada, les van a decir que qué está pasando, este, se despacha al despachador de Cruz Roja o del ERUM, dependiendo la zona de la ciudad, y se despacha a la unidad más cercana. A lo mejor ahorita en pandemia suben un poquito los tiempos por la saturación de los servicios prehospitalarios, pero tratamos de que sea lo más rápido posible. Me preguntan aquí, yo tengo una pregunta, si mi hija se llegara a tragar un pequeño juguete y se está asfixiando, ¿qué puede hacer mientras llega el apoyo de Cruz Roja? Eso es algo bien importante. Las personas que aprenden a tomar las cosas de qué hacer en casa como primeros auxilios o la certificación que sigue, que es un primer respondiente, o el curso que da la Cruz Roja, que es 6 acciones para salvar una vida, nos enseña justamente eso, ¿no? Qué hacer y también lo más importante, qué no hacer durante una emergencia y cómo comportarnos ante una emergencia en una situación en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tendremos que agarrar al bebé, tendremos que ver si respira, no respira, si es una obstrucción parcial, si es una obstrucción total, y dependiendo de eso vamos a aprender a hacer maniobras que van a salvar la vida y que realmente sí salvan vidas. Una desobstrucción de vía aérea con una buena maniobra tiene un 98% de sobrevida sin algún daño neurológico. Entonces, es importante aprenderlos. Les digo, me gustaría enseñárselos aquí. Realmente las capacidades de hoy no dan para poder enseñar eso, pero tenemos los cursos y yo estoy seguro que muy próximamente nos vamos a ver en algún curso presencial. Importante, ¿qué debemos de tener en casa? Tenemos que tener un botiquín siempre de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo pasan. Y recuerden que todos los accidentes que hay en casa son previsibles y prevenibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay alguna conducta que nosotros podemos frenar a tiempo? ¿O hay algo que yo puedo quitar o mover del lugar para evitar un accidente, ¿no? Si hay aceite caliente en la olla, pues evidentemente no dejar pasar al niño a la cocina, retirarlo de la zona. Si tenemos animales, pues tenemos que aprender a enseñarlos a tratar animales, porque el animal por defensa se puede defender y puede ocasionar daños, y nos ha tocado verlo en la calle, y el perjudicado es el bebé, y la gente dice, bueno, pues es que ese niño lo apretó fuerte. Sí, también tenemos que crear una conciencia de cómo tiene que ser el trato animal para la gente que tiene mascotas en casa. Los accidentes de mascotas en casa con bebés es el 12%, es muy bajo, pero aún ese 12% sí puede llegar a complicar un poquito las cosas. Eh, Hay un comentario importante aquí que hace Diana Solís. Muchas veces nos apoyamos a Cruz Roja porque nos dejamos llevar por malos comentarios de la gente que tomamos en cuenta toda la vida. Es importante no dejarnos llevar. La Cruz Roja es de todos y es para todos. Nosotros estamos abiertos. Si ustedes llegan a tener alguna duda o alguna emergencia, algún momento y se quieren acercar hacia nosotros, tienen las puertas abiertas y seguro va a haber gente que esté dispuesta a apoyarlos o dirigirlos al área de Cruz Roja. Cruz Roja no solo es ambulancias, está la parte de capacitación que hago mucho énfasis para que nos acerquemos y nos capacitemos. Eh, Tema COVID con el niño, con los niños en casa, sí es un tema delicado. Los niños sí se contagian, los niños sí contagian. Entonces tenemos que tener una limpieza adecuada en casa, tenemos que enseñarle a los bebés a crear una conciencia de que hoy vivimos en un tema de pandemia y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ya el gobierno nos está apoyando con las vacunas, pero es un proceso que toma tiempo, ¿no? No hay vacunas para toda la población de la noche a la mañana, y me queda claro que el gobierno hace el mejor esfuerzo por tener vacunados a todos. Entonces, hay que tener conciencia, hay que hacer caso a las autoridades, hay que tomar medidas, hay que desinfectar todo lo que los niños juegan, aunque sea 2, 3 veces al día. Tenemos que verificar que esas cosas no sean dañinas para los bebés, porque muchos de los químicos, la piel de los bebés es demasiado sensible, o la de los niños. Entonces tenemos que tener cuidado con qué limpiamos esas cosas, que si es cloro sea cloro diluido, si es sales de amonio, que el niño no tenga asma porque puede provocar una reacción de tos o un ataque de asma.
Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que implementamos en casa en COVID. Yo lo que les puedo recomendar es usemos las marcas comerciales que viene el cloro diluido, que son ya aprobados en población menor o población mayor, y con eso podemos llevar la sanitización en casa. Me preguntan, ¿qué puedo hacer en caso de que mi bebé esté convulsionando? Pues es un tema delicado la convulsión, porque eso, aparte de la convulsión, quiere decir que puede ser por un foco febril que está ocasionando una infección bacteriana o viral, o puede ser un problema neurológico, una epilepsia, algún síndrome, alguna otra cosa neurológica, o el simple hecho de un fuerte golpe en la cabeza. Un simple fuerte golpe en la cabeza puede crear convulsiones y son datos de alarma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente alejar las cosas con las que el bebé se pueda golpear, sostener un poco la cabeza, no fuerte porque podemos lastimarlo y él nos puede lastimar. Acuérdense que cuando una persona convulsiona, triplica o cuadriplica su fuerza. Entonces podemos nosotros salir lastimados o incluso nosotros lastimar de más al bebé. Importante ver qué tipo de convulsión es para explicársela a los servicios de urgencia que lleguen o al médico de cabecera o al médico de domicilio. Y dos, tomar el tiempo de la convulsión y cuántas convulsiones son. Todo eso lleva un protocolo, lleva un proceso, lleva una medicación que es importante, pero lo más importante que yo les puedo recomendar a ustedes es justo eso, ¿no? Tomar el tiempo de las convulsiones, el tipo de convulsión y cuántas convulsiones son, y sobre todo los antecedentes. Si sabemos que es un niño que no tiene ningún problema neurológico, no tiene antecedentes, pero es bien travieso y siempre anda brincando, pues seguramente fue por un golpe, o si tuvo temperatura antier, pues seguramente trae un foco febril ahí, una infección bacteriana o viral. Entonces son antecedentes importantes para que se tome el tratamiento en la ambulancia correspondiente y adecuado, y dos, que la ambulancia pueda presentar bien a ese paciente en el hospital. Pregunta, ya llegamos a las preguntas covidianas. ¿Las embarazadas pueden vacunarse contra el COVID? Sí, no hay ninguna contraindicación al día de hoy de las vacunas autorizadas por el gobierno por el cual no se puedan vacunar, ¿no? Recuerden, sí hay casos, hay muy pocos estudios todavía, de que sí hay embarazadas que pasan el virus a la bacteria, al bebé. Hay estudios que dicen que no. Entonces, yo sí recomendaría que se vacunara, incluso si mi esposa estuviera embarazada y se tuviera que vacunar o le tocara vacunarse, sin duda, sin duda lo recomendaría. Top 5 de cosas que tenemos que tener en el botiquín. Bueno, vamos a desmentir algunos de los mitos más fuertes y caseros que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en un botiquín? Pues muchas veces tenemos mertiolate, alcohol, tenemos agua oxigenada y yodo o isodine, ¿no? Mm, complicado, se los voy a desmentir y a lo mejor rompo algunos paradigmas. Agua oxigenada, no lo podemos limpiar las heridas con agua oxigenada. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros echamos agua oxigenada, la parte donde está infectado, pues, ¿qué tiene la oxigenada? Tiene una sobrepoblación de oxígeno. ¿De qué viven los virus y bacterias? De oxígeno. Entonces estamos haciendo una concentración, un nicho de bacterias que puede provocar que se haga una infección. ¿Por qué alcohol no? El alcohol limpia, pero también quema, por eso arde. Entonces, si nosotros llegamos a ocasionar eh, una quemadura en un bebé, pues puede ser bastante molesta y nos puede salir contraproducente. ¿Qué recomendamos nosotros en un botiquín casero? Vendas de 5 centímetros, de 7 y de 10, jabón neutro o jabón quirúrgico, y muy importante, el isodín es para limpiar, es una antisepsia, sirve para desinfectar. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nuestro bebé es alérgico a los camarones o tiene alergias, mejor no usemos ese tipo de cosas porque como tiene yodo, podemos ocasionar alguna reacción alérgica que puede ser moderada o puede ser severa dependiendo la tolerancia que tiene cada ser humano a ese activo. Eh, ¿Qué hacer si mi bebé se pega con algo en la cabeza muy fuerte y es verdad que no los debes dejar dormir?
Sí, es verdad que no los debemos dejar dormir. ¿Por qué? Porque es un síntoma de aletargamiento, es un síntoma de, pues, de un trauma craneoencefálico, como le llamamos nosotros profesionalmente. ¿Qué tenemos que ver? Lo tenemos que tener en monitoreo, tenemos que ver que el niño, pues sí, va a generar, va a presentar molestia, va a presentar dolor, pero que tenga su actividad normal, que no pierda el apetito, que no tenga un vómito en proyectil, que no tenga alguna marca, que no tenga una herida profunda. Todo eso lo tenemos que supervisar. Si hay algo que a nosotros, nadie mejor que ustedes, conoce a su bebé. Entonces, si ustedes, yo siempre lo que le digo a las mamás, si ustedes hay algo que no les cuadre del comportamiento del bebé con lo que ha venido presentando y de repente hay un cambio de comportamiento drástico, ya sea por un golpe, por una enfermedad, pues creo que es un buen momento de activar el sistema médico de urgencias y que un profesional se encargue de la valoración inmediata del bebé y ahí se tendrá que trasladar a un centro hospitalario o se dejarán indicaciones a la mamá. Es agua, no vayan a pensar que es cerveza o algo así. Este, Me preguntan, ¿y cómo reaccionar y qué hacer inmediatamente? Pero que al trauma, al golpe en la cabeza o a las convulsiones, me perdí un poquitito en esa pregunta. Bueno, ¿cómo reaccionar al golpe de cabeza? Pues primero hacer una revisión del bebé, ver cómo se pegó, ver si hay sangrado, si hay un hematoma, un chipote, mm, si el niño está realmente consciente, si está aletargado, si no lo vemos pues como en sus cinco sentidos, orientado en tiempo, lugar, espacio, esfera. El llanto, ¿no? El llanto es algo que genera mucho. Muchas veces el bebé pues no nos puede decir, me duele mucho y me duele hasta acá, o simplemente vemos las reacciones de dolor y nosotros por capacitación y demás podemos hacer una palpación y ver si hay alguna fractura o hay pues algo que sea un dato de alarma. Entonces, yo lo que les recomendaría, si es un golpe que evidentemente fue fuerte y nosotros lo presenciamos, tener esa observación, no moverlo, tenerlo acostado, tenerlo despierto, activar el sistema médico de urgencias y que realmente alguien que sabe y conoce los signos y síntomas pueda tomar una decisión o generar una recomendación. ¿Qué hacer si el bebé ingiere algún producto tóxico? Punto muy importante y cosa que debemos de tener muy clara. Los productos tóxicos deben de estar totalmente fuera del alcance de cualquier persona que no sea el que los manipule y el que los conoce. Llega a pasar por accidente, no porque queramos que el bebé ingiera, pero sí llega a pasar. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Activar el sistema médico de urgencia, tener claro qué es el producto que ingirió el bebé y la cantidad. A lo mejor no es mucho, pero para un bebé un trago de cloro puede ser bastante duro porque va a destrozar todo el esófago y puede llegar al estómago y ocasionar problemas mucho más grandes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente activar el sistema médico de urgencias. ¿Por qué? Porque se tiene que contrarrestar el químico con algunos tratamientos que solo se pueden dar en ambulancia o son tratamientos de centros hospitalarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Activar el sistema médico de urgencias. ¿Cómo se activa? Recuerden, 911 en cualquier parte del país y si están en Ciudad de México, llega la Cruz Roja o llega el ERUM. En caso de una quemadura, ¿qué debo hacer inmediatamente? Me dijeron que no lo mojara, dependiendo del tipo de quemadura. Si es una quemadura de primer grado, que son normalmente las que todos hemos tenido, se nos pone la piel roja, pues sí, sí tenemos que irrigar con agua, pero primero tenemos que humedecer la piel, tenemos que humectar. ¿Cómo vamos a humectar? Pues con pomadas especiales para quemaduras o con crema hidratante. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ya si es una quemadura un poco más severa, donde vemos ámpulas o una quemadura eléctrica de tercer grado que difícilmente puede pasar en el domicilio por las corrientes que se manejan, que son de 110 a 120 watts, no creo que llegue a pasar que un bebé se llegue a quemar, pero ahorita pasamos al tema de las quemaduras de tercer grado. Si son con ámpulas, sí, sí podemos irrigar con agua a temperatura ambiente, no con agua fría, no con agua caliente. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a jugar ya con problemas térmicos del cuerpo. Entonces es con agua a temperatura ambiente. Evidentemente, no tronar la ampolla. ¿Por qué? Porque la ampolla es un proceso de defensa del cuerpo, es un mecanismo de autodefensa. Recuerden que una quemadura es una deshidratación súbita del tejido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la parte donde me salió la quemadura se deshidrató y el cuerpo
automáticamente canaliza esa agua al cuerpo, genera la ámpula y está hidratando esa zona. Entonces, tronar las ámpulas o quitarlas, una, genera demasiado dolor y dos, puede ocasionar una deshidratación severa dependiendo el tejido. ¿Cómo se previene la muerte de cuna? Ese es un tema bien padre, bien importante que van a ver el domingo con el maestro Humberto González Arroyo, director general táctico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y les va a explicar específicamente cómo se previene y cuáles son las recomendaciones para prevenir, porque todo eso es prevenible. ¿Qué debe de llevar el botiquín? Nos quedamos ahí. Bueno, tiene que llevar gasas estériles y no estériles, guantes estériles de látex o de preferencia de nitrilo, porque el nitrilo es más hipoalergénico. Entonces, si no sabemos que un bebé es alérgico al látex y le ponemos las manos de látex, pues evidentemente vamos a ocasionar un problema. Entonces, yo les recomendaría que fueran de nitrilo. Tenemos que tener, ¿cómo se llama? Se me olvidó, jabón quirúrgico o jabón neutro, en caso de que no consigamos jabón quirúrgico, que en cualquier farmacia lo venden, jabón neutro, siempre líquido o en barra. No pasa absolutamente nada. Y eso es lo que yo recomendaría que tuviéramos y algún otro que otro medicamento, pues muy básico para controlar la temperatura, para controlar la diarrea, el dolor de cabeza, pero también siempre fuera del alcance de los niños. ¿Qué hacer en caso de una picadura de insectos, alacranes o araña? Bueno, ahí vamos a lo mismo, ¿no? Es un producto tóxico, son toxinas, son neurotransmisores que crean un daño en el tejido del cuerpo, en el sistema nervioso principalmente. Entonces, lo primero que debemos hacer es la misma recomendación, activar el sistema médico de urgencias, ellos harán una valoración y verán si es necesario trasladar al paciente a algún hospital o dejar y hacer algunas recomendaciones en casa. La forma correcta de limpiar la nariz del bebé, pues es la misma que conocemos todos, ¿no? De chiquitos, pues a lo mejor con el clip debe de ser un poco más húmedo, hidratar la nariz, estarle pasando, humectando los sprays estos de Sterimar y demás para nosotros no ocasionar daño y que se mantenga lubricada la nariz. Este, ¿Qué hacer si mi hijo llora y comenzar a privarse? Bueno, ese es un tema importante porque se genera una falta de oxígeno al cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Totalmente distraerlo, tratar de canalizar ese llanto, eh, canalizar ese enojo hacia otro lado para que el niño como que se distraiga, pueda volver a respirar y volver a a meter aire. Parte importante de eso también, recuerden que el cuerpo tiene estímulos. Entonces, en el momento que el cuerpo empieza a sentir que ya falta realmente oxígeno, hay de dos. Y mi papá es pediatra y como me decía, o dejas de llorar o te desmayas y empiezas a respirar. Entonces, no se preocupen, no es algo es muy común que se priven, pero no es algo que ponga en riesgo la vida. De todas maneras, si ustedes notan que dentro de eso hay algo que sí realmente comprometa a su bebé, en ese momento activen el servicio médico de urgencias. No, ante la duda, siempre, siempre actívenlo. Me preguntan cuál es el uso correcto del cubrebocas. Se los voy a explicar. Déjenme pararme aquí a mi mesa. Tengo un cubrebocas. Bueno, tenemos el cubrebocas. Recuerden siempre tenerlo así. La parte que tiene plastiquito va en la parte de la nariz. ¿Cómo lo vamos a manipular? Y esto es algo que también tenemos que tener cuidado. Nosotros que tenemos más expuestos o que salimos más que un bebé a la calle ahorita, pues esto se puede volver un gran riesgo en casa si no se guarda o no se desecha correctamente o lo dejamos a la intemperie en casa. Bueno, ¿cómo nos los vamos a poner? Siempre agarrándolo de las ligas, nunca tocando la parte azul, ni de adentro ni de afuera. ¿Por qué? Porque es donde están las partículas que vienen infectadas en caso de que estemos infectados y de fuera pues seguramente está contaminado. Entonces, ¿cómo nos los vamos a poner? Vamos a agarrar las ligas, nos los vamos a poner, ajustamos y queda totalmente prohibido manipular el cubrebocas de la parte de enfrente. ¿Cómo nos los vamos a quitar? Igual, de las ligas, con un movimiento muy despacio, lo quitamos
lo cerramos de las ligas y directo a una bolsa de plástico totalmente cerrada, la sanitizamos y tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque con eso también cuidamos a la gente que recoge la basura. ¿Alguien tiene alguna qué hacer en caso de una herida profunda y que sangre mucho mientras llega la ayuda médica? Bueno, ese es un tema importante. Es un tema importante, ¿por qué? Porque tenemos las heridas y tenemos las hemorragias. No es lo mismo una herida que una hemorragia, pero una herida puede ocasionar una hemorragia o un golpe puede ocasionar una hemorragia fuerte o severa. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, nosotros ponernos guantes. Recuerden que los guantes es para protección de nosotros y protección del paciente. Entonces, tenemos que usar nuestros guantes, por eso les recomiendo guantes de nitrilo. ¿Qué vamos a hacer? Las gasas las vamos a poner en la parte de la herida y vamos a presionar. Automáticamente haciendo eso se llama presión directa. Vamos a dejar que no fluya la sangre de manera natural. Entonces podemos evitar y vamos a empezar a ayudar a hacer una costrita. Importante, si la gasa se llena de sangre, no la quiten, ponemos otra encima. Si la quitamos, pues evidentemente nos vamos a llevar con toda la gasa todo lo que habíamos logrado cerrar. ¿Un bebé puede usar cubrebocas o cómo protegerlo? Sí, es correcto. Si un bebé sale o los niños salen, lo recomendable es usar cubrebocas. Recuerden que si una persona usa cubrebocas, el riesgo de no contagiarse es del 98%. O sea, queda un 2% muy chiquito que se puede filtrar por el cubrebocas. Entonces, sí, sí recomiendo que usen cubrebocas. ¿A qué edad es recomendable que los niños usen el cubrebocas? En el contexto de pandemia, en el momento que el bebé tiene contacto o el niño tiene contacto con alguien que no vive dentro del domicilio, yo recomendaría usar el cubrebocas. Todavía no hay estudios muy claros con los bebés, pero aún así yo creo que cerrar ventanas de contagio y no exponer a nuestro bebé y no exponer a nuestra familia, eh, pues no tiene precio. Recomendaciones durante el parto en tiempo COVID. Bueno, pues primero tenemos que checar el hospital, que sea un hospital, híbrido o que sea libre de COVID. Y pues bueno, seguir todas las recomendaciones que dé ese instituto o esa asociación o ese servicio médico de COVID. Más bien para las embarazadas, pues sí, cuidarse, no salir, no exponerse, a lo mejor baja un poco el sistema inmune. Entonces, si no tienen que salir la gente que está embarazada, pues no salga, no vale la pena. ¿El gel antibacterial se puede usar en los bebés para sus manitas o cómo puedo desinfectar las amigas, desinfectante las amigas aparte de lavárselas? Bueno, sí, podemos usar el alcohol antibacterial que sea muy poquito porque es irritante. Si de por sí a nosotros ya cómo nos deja las manos, o las reseca mucho, o de repente nos pueden arder entre los dedos y demás. Entonces yo recomendaría lavar constantemente la parte de las manos de los bebés, o por ejemplo, yo uso mi esposa usa que no tiene alcohol en gel, o sea, no tiene antibacterial, pero es un desinfectante de superficies y manos. Entonces, es totalmente bueno para la piel. Hay muchos alcoholes en gel que son dermatológicos, entonces yo recomendaría que más bien fuera un alcohol en gel dermatológico para bajar la hipoalergenia o la hiporreacción que tienen esos productos en la mano. ¿Qué tan recomendables son los cubrebocas de tela? Yo no los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque no son telas cotidianas, son telas comunes que no están hechas para el cubrebocas. Un cubrebocas tiene que ser tricapa termosellado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 3 capas de tela. Entonces eso hace que ni el virus salga ni el virus pueda entrar. Entonces, entre más protegidos estemos, con nos da 95% de efectividad y de protección. Entonces, yo lo que más recomiendo son los tricapa termosellados y dejemos los demás, el KN95 y el N95 para el personal de salud. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo con solo la careta me puedo proteger a mi niño? No. Con la careta no, es una falsa sensación de seguridad, sí nos protege, pero si no tenemos el cubrebocas, pues evidentemente al respirar o al abrir la boca, pues ese virus o bacteria puede entrar por las partes
por las partes que quedan descubiertas de la careta. Entonces, si van a usar careta, por favor, usen también cubrebocas. No hagamos cosas que sean falsas sensaciones de seguridad y que después nos puedan meter en un problema o en el de, caray, me hubiera puesto el cubrebocas y no hubiera pasado. Pues sí, pero eso no existe. Entonces, hay que estar bien protegidos. Recuerden, la pandemia todavía no termina y está en nosotros la gran responsabilidad de cuidar a nuestras familias y cuidarnos a nosotros, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar al niño? Entonces también pónganse en ese plan de la responsabilidad de ustedes de llevar el virus o bacteria a la casa, no solo el COVID, todas las demás. Entonces, protejámonos bien en el súper, limpiemos bien las cosas, usemos bien los esterilizadores de mamila. ¿Es verdad que se cae la mollera y cuáles son los síntomas para saber que eso es el otro día llame a emergencias porque mi hijo lo tenía? No se cae, es un hueso que se va cerrando con el tiempo. Entonces, pero como les digo, o sea, si tiene un golpe en la cabeza y ustedes ven algo que no es normal y que no actúa normal, por favor activen el servicio médico de urgencias. ¿Qué es lo más recomendable para cuando el bebé se machuca los dedos? Algo bien común, yo todavía tengo una cicatriz. ¿Qué tenemos que cuidar? Número uno, la hemorragia. Dos, la herida, limpiarla. Y tres, que no tenga una fractura. Si vemos que la deformidad del dedo es eminente o alcanza a tronar el dedo y se alcanza a escuchar porque sí escucha, pues evidentemente tenemos que activar el servicio médico de urgencias para ir a un traslado hospitalario o ponernos en contacto con su pediatra. ¿Cómo bajar la temperatura al bebé? Bueno, recuerden que hay dos tipos y hay dos formas de bajar la temperatura. La primera es con medios físicos y la segunda con medios medicinales. ¿Cuáles son los medios físicos? Usar un baño de agua templada, nunca fría, porque bajar también la temperatura de golpe puede ocasionar daño, o simplemente fomentos de agua fría en la frente y normalmente donde está las ingles o las axilas, que son puntos reguladores del cuerpo de temperatura, y ahí los podemos hacer para empezar a bajar esas temperaturas. ¿Cuál es el proceso correcto cuando sale sangre de la nariz en los niños? Importante, también debemos de tener cuidado, no echar la cabeza total. Mucha gente decía, échate para atrás y detente, sí, pero todo lo que yo tengo se me va a la garganta y si alguna vez a ustedes les pasó, pues se dan cuenta que se les quedaba el coagulote de sangre y eso puede generar una obstrucción de vía aérea. ¿Cuál es lo bueno? Apretar la nariz, echarla tantitito para atrás, pero no totalmente para atrás para que no se vaya esa sangre y podamos ocasionar, sobre todo con los bebés que no tienen un control nauseoso adecuado para eso. ¿Las vacunas en general son recomendables ponérselas a los bebés y niños? Sí. Sí, es totalmente seguro usar las vacunas. A excepción de la COVID, todavía no hay estudios, o más bien se están empezando a hacer los estudios en población menor, pero sí, sí es recomendable tenerlos totalmente vacunados, cumplir el esquema de vacunación. Sé que es un tema un poco controversial, pero desde la parte que a mí me corresponde prehospitalaria médica, sí, sí recomiendo que yo vacunaría a mi bebé, con todo el esquema de vacunación completo. ¿Qué medidas puedo tomar a la hora de llegar a trabajar y poder estar con mi familia y mi bebé con el tema de COVID? Perfecto, si tú sales a trabajar y vas a regresar, punto número uno, antes de que tú vayas a entrar en contacto con alguien, toda la ropa que traes, echarla a lavarnos bien las manos hasta los codos con jabón neutro, porque luego los jabones que tienen aromatizante tienen más cantidad de aromatizante que jabón. Entonces, usemos jabón neutro para poder quitar esas cosas. Dejar los zapatos afuera, limpiar bien las cosas, ¿no? El celular, las llaves, todo eso que pueda agarrar un bebé, limpiarlos bien al entrar a casa. Y creo que son medidas bastante buenas, aunque se ha visto que el contacto por superficies a lo mejor ya no es tan alto como era antes, o sea, como que no, sí existe esa posibilidad, aunque sea un 30-40% el contacto por superficies, pues sigue estando ese porcentaje que nosotros podemos eliminar. ¿Cuáles son las temperaturas normales del cuerpo de bebés, niños y adultos? 37.5 grados es normal. Si sube de 38 es temperatura, si baja de 34 es hipotermia, entonces hay que cuidar los dos, tanto una hipotermia como una temperatura alta, hipertermia.
Para diferencia y no alarmar, ¿qué es lo primero que debo hacer en caso de atragantamiento? Bueno, primero que nada tenemos que ver con qué se atragantó el niño, ¿no? Tenemos que identificar el objeto que tiene dentro del cuerpo, ver si es una obstrucción parcial o total, y ya dependiendo si es pediátrico, si es lactante o ya es un adulto joven, por decirlo así, pues ya entraríamos ahí en temas que no me gustaría explicarlos por aquí porque ni se me ve el cuerpo cómo hacerlo, ni lo van a entender bien y puede ocasionar un daño. Mejor les propongo esto, que cuando júntense a través de Expo Tu Bebé, junten grupos de 10, 15 mamás y con mucho gusto vamos armando cursos de primeros auxilios ya presenciales con maniquís y que puedan llevar una práctica asesorada. ¿Por qué? Porque también hacer las maniobras de primeros auxilios o hacer una maniobra de desobstrucción también lleva mucha responsabilidad. Entonces, si no lo hacemos bien, podemos ocasionar un daño severo a nuestro bebé y no queremos eso. Entonces, por eso, no es que no quieran, no es que no sepa, simplemente profesionalmente lo adecuado es enseñarlo bien, enseñarlo asesoradamente y estar viendo cómo lo hacen para hacer las correcciones necesarias. Espero no les moleste eso, pero creo que desde el punto ético, profesional, pues es lo correcto. Pregunta qué hacer si las embarazadas están solas y empiezan con trabajo de parto. ¿Qué hacer primero? Si están solas, activen el servicio médico de urgencias. Todas las ambulancias están capacitadas para poder atender parto. Hemos atendido muchos partos en la calle y no quiere decir que esté mal o no quiere decir que pase algo malo. Es un proceso del cuerpo que no sabemos cuándo va a llegar. Y muchas veces me ha tocado que llevo a servicios y, oye, ¿por qué no nos marcaste antes que empezaron las contracciones o antes de que estuviera coronando el bebé? No, pues es que me daba pena. No, no se trata de penas. Yo creo que es el bien de ustedes, el bien de los bebés y una recepción digna en una ambulancia no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, siéntanse con la confianza de hablar al 911, se les va a enviar una ambulancia con el personal realmente capacitado y eso puede ser muy, muy beneficioso para todos nosotros. Pregunta qué hacer si están embarazadas, qué hacer cuando en casa se está cocinando y se prende el aceite. Bueno, ahí estamos ya en un poquito de temas de protección civil, es un tema también muy importante, si quieren después lo agendamos, pero lo más importante, no echar agua, porque el agua y el aceite no se llevan, entonces en el momento que nosotros echemos agua, toda la llama va a salir salpicada. Lo mejor es, si el aceite se prende, mojar un trapo, humedecerlo bien, bien, bien y ponerlo encima de eso para que se apague, quitar el oxígeno. Recuerden que el fuego vive de oxígeno. Si nosotros le quitamos el oxígeno, pues no va a haber fuego. ¿Cómo notar cuando mi bebé está deshidratado? Pues seguramente vamos a ver los labios resecos, la parte de la nariz reseca, las manos. Si nosotros vemos que no está tomando agua o no se está hidratando de manera continua, pues podemos dar por ende que puede tener una deshidratación. Hay tipos de deshidratación, hay una deshidratación normal, que todo el mundo tenemos una deshidratación, y hay una deshidratación severa, ¿no? La diarrea puede ser una deshidratación, puede ocasionar una deshidratación severa, el vómito puede ocasionar una deshidratación severa. Entonces, lo importante es ahí es cómo revertir ese tema, cómo debemos hidratarlo. Hay Pedialit, hay electrolit y tiene que ser las dosis que recomiende el pediatra o el médico. En caso de que esté muy deshidratado, pues sí llamar a la ambulancia para que se le pase un suero y se empiece a hidratar una vía parenteral. ¿Qué hacer por insolación y quemaduras de sol? Bueno, primero que nada, tenemos que tener mucho cuidado con el sol. ¿Por qué? Porque es la primera causa de cáncer de piel. No exponer a los bebés o a los niños a más de 15 minutos al sol directo. ¿Qué tenemos que hacer? Usar bloqueadores, usar fotoprotectores. Y en caso de que se llegara a quemar, como les dije hace ratito, mm, hidratar con los geles o hidratar con una crema hidratante de piel. Para los bebés hay vacuna para el COVID, leí que los bebés no se contagian. Toda persona humana se contagia, no importa la edad. Recuerden, el COVID no discrimina si es bebé, niño, adulto, tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, o si tenía un año no se contagia, pero ya cumplió 2 y ahora sí. No, todo mundo se contagia, que no se refieran de la misma manera el virus es diferente. No tengan los mismos síntomas es diferente, pero sí, sí se contagian. Todavía no está autorizada la vacuna COVID para uso de lactantes o población menor a los 18 años. Están haciendo los estudios. En cuanto se compruebe que es bueno y que sí no pasa daños o no hay daños mayores, eh,
pues se autorizará la vacuna y será 100% recomendable por nuestra parte. ¿Qué hacer? Me preguntaban por acá, ¿las mascotas se contagian o pueden contagiar de COVID? Hay estudios que dicen que los felinos, o sea, los gatos sí se llegan a contagiar. Hay estudios de los perros que dicen que sí portan, pero no contagian. Todavía no está muy clara la parte de las mascotas. Entonces, no quiero ni desmentir ni mentir porque no tengo el dato concreto porque no ha salido. Hablando de la insolación y el calor, ¿hay tratamiento bloqueador que recomiende para bebés? Sí, otra vez vamos a lo mismo, volvamos a los bloqueadores, ¿cómo se llaman? De la piel, dermatológicos. ¿Por qué? Porque tienen un índice más alto de protección y un índice menos bajo de uso de químicos o cosas que pueden crear un daño. Entonces, siempre que vayamos a proteger al bebé, usemos los que son recomendados dermatológicamente por los bebés, para los bebés, perdón. ¿Qué debo hacer si se mete algo en la nariz? Bueno, si se mete algo en la nariz, tratar de tranquilizarlo, que respire lo más normal que pueda. ¿Por qué? Porque si respira muy fuerte, pues evidentemente ese objeto se puede ir para abajo y ocasionar una obstrucción total. ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a tratar de sacarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos las pinzas, no tenemos el conocimiento y podemos ocasionar un daño en los cartílagos que hay en la nariz y ocasionar un daño. Entonces, activar el sistema médico de urgencias y que el personal que sepa pueda hacer las maniobras para retirar el objeto o trasladarlo. ¿Es recomendable usar sueros orales? Sí, sí es recomendable en dosis muy bajas que les tiene que dar el pediatra y que va a variar dependiendo la talla, peso del bebé, del lactante o del pediátrico, y sí, sí se pueden usar. Más preguntas por ahí, nos quedan 14 minutitos, así que exprimamos el tiempo lo más posible. Recomendaciones para el cuidado del ombligo, nos preguntan. Jimena García, pues sí, limpiarlo como cualquier parte del cuerpo. Limpiarlo, llevar una limpieza adecuada y eso va a prevenir que tengamos. Evidentemente, si cortan el cordón umbilical, pues hacer la limpieza, pero eso ya se van a encargar en el hospital. ¿Qué más? A los recién nacidos les recomiendan que tomen un poco de sol, adecuado hacerlo. ¿Y por qué? Porque tienen niveles de bilirrubina. Entonces, hay que contrarrestar esos niveles o hay que subir esos niveles. Entonces, se recomienda que se expongan 10 minutos al sol para checar los niveles de bilirrubina. Es por eso que se recomienda y sí es bueno. Recuerden que el sol también nos dota de vitamina D. Entonces, hay que tener un balance, sí, pero un exceso es bueno y un exceso, todos los extremos son malos. ¿Qué hacer en caso de un infarto? Bueno, difícilmente vamos a tener un bebé con un infarto o un niño con un infarto, porque eso quiere decir que ya tenían un problema cardíaco. ¿Qué tenemos que hacer? Activar primero que nada el 911, sentar a la persona, dejarla tranquila, hacerle saber que viene la ayuda, porque entre más te agobies, pues más circulación necesita el cuerpo. Entonces, tener a la persona tranquila, tener a la persona en un lugar que pueda respirar bien, quitar la corbata, que no se sienta apretada y activar el servicio médico de emergencia es lo mejor que pueden hacer. Eh, ah, ¿Qué hacer entre los abuelos o adultos mayores? Ya caso de un infarto ya lo tocamos. Le digo, todo eso se puede ahondar mucho más en un curso profesional de primeros auxilios. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los signos alarmantes de... No deben de ser dermatológicos, pero trata de no exponer mucho al sol. Muchas bendiciones a la Cruz Roja. ¿Alguna pregunta extra que tengan por ahí? ¿Alguna inquietud? Le pusieron una vacuna BCG caducada. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo saber si le serviría o me espero a que... Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una, hablar con el pediatra. Recuerden, yo soy paramédico, entonces muchos temas médicos no me quiero meter porque no tengo el conocimiento al 100% y no quiero mentir y no quiero desmentir. Entonces, éticamente eso a mí no me corresponde. Yo que te recomendaría hacer, hablar con tu pediatra, ver si realmente ese producto estaba caduco y ya el pediatra nos dirá si se hace algún estudio de anticuerpos o algún estudio de sangre para ver si realmente generó algo la vacuna o no generó nada. ¿Cuál es la emergencia más recurrente que nosotros tenemos en la Cruz Roja?
Fracturas. ¿Por qué fracturas? Porque el niño se cae, el niño se golpea, los niños son hiperactivos, tienen que estar, pues activos, son activos, ¿no? Y volteamos un minuto y el niño ya está trepado en el buró. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, siempre tener ojos. La gente con la eh, que dejemos, con el bebé, pues que esté bien capacitada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues les he dicho, ¿no? O sea, monitorear la herida, monitorear el golpe, monitorear todo. Si nosotros vemos algo normal, marquen al 911. Nosotros preferimos que llegue la ambulancia y que diga la ambulancia, no se necesita nada porque no pasó nada, a chinga, y le hubiéramos hablado a la ambulancia y otra cosa estuviéramos cantando, ¿no? Es, es bueno hacer RCP a un bebé, no es peligroso, no. No es peligroso hacer un RCP siempre y cuando esté bien hecho. ¿Por qué? Porque si se da un RCP cuando no se necesita, sí podemos generar un daño cardiovascular. O dos, un RCP muy fuerte o con una fuerza desproporcionada a un bebé, también podemos ocasionar otro daño. Entonces, como les decía, para yo decirte cuál es la buena técnica del RCP y cómo hacerla, te invito a tomar el curso para que alguien de los instructores capacitados de Cruz Roja te pueda ir corrigiendo y te puede ir llevando de la mano hacia una técnica adecuada. ¿Se puede dar pecho si estoy enfermo, tengo un accidente? Si tienes un accidente, supongo que sí. Si estás enferma, mejor le dejamos ese tema a un neonatólogo o a un pediatra, ¿te parece? ¿Qué es lo esencial que debemos de tener en un botiquín? Pues les repito lo del botiquín, pues son las gasas, los guantes, las vendas, medicamentos muy básicos para la diarrea, o por ejemplo, si sabemos que nuestro niño, nuestro bebé es diabético, pues tener un medicamento de reserva también no está de más porque se agotan, se acaban, salimos de viaje o tiembla o pasa algo y ya tenemos ahí un medicamento. Eso es lo que yo recomendaría que tuviéramos en el botiquín y siempre a la mano un teléfono de emergencia. Si no está la mamá, que le puedan marcar al papá, al tío, alguien que pueda responder o que pueda tomar una decisión ante una emergencia, es bueno. Yo lo que hago es, con mi esposa dejo en el refri pegados los teléfonos de emergencia, los cuales tiene que marcar, porque ante una emergencia también se nos olvidan, aunque sea muy fácil el 911, se nos olvida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en caso, por aquí están diciendo, conteste por favor sobre picaduras y alergias? ¿Qué hacer en el momento? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en el momento? Primero que nada, identificar qué es lo que está causando la alergia. Si yo le di un cacahuate al niño y reacciona, pues ya sé qué es el cacahuate. O si le pica algo, pues tratar de buscar qué fue lo que le picó. ¿No? Normalmente el niño en el momento que siente el piquete o que siente algo, luego va a empezar a llorar, va a empezar a gritar. Entonces, ver, ¿no? Ya en los cursos de primeros auxilios van a aprender que si tiene dos piquetitos puede ser una araña, si tiene uno puede ser un alacrán. Entonces, tener identificado el tipo de piquete, tener identificado el tipo de moretón y activar el sistema médico de urgencias. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos. Nosotros somos los expertos que podemos tener un control de la situación y un manejo de la situación. Se escucha mucho que cuando te fracturaste y aún sigue caliente el lugar es recomendable acomodar el hueso. Es cierto, se lo podemos hacer a nuestros hijos, totalmente prohibido acomodar un hueso. ¿Por qué? Porque aunque esté caliente la zona por el impacto, por la adrenalina, nosotros no somos ortopedistas y podemos ocasionar un daño nervioso. Incluso si nosotros acomodamos un hueso mal de la muñeca, el tobillo, el hombro y llegamos a pellizcar un nervio, podemos dejar un daño permanente y totalmente o parcial o total en donde hayamos acomodado el hueso. Entonces, por favor, no nos metamos en temas que no manejamos, no ocasionemos un daño mayor al que ya está. Una de las primeras responsabilidades de los primeros auxilios, de los primeros respondientes, es mantener a la víctima tal cual como la encontramos. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a ocasionar un daño mayor. Por eso les decía que es bien importante aprender también qué no hacer. Y esa es una de las principales cosas que no tenemos que hacer cuando vemos una fractura o un esguince. Además del 911, ¿qué otro número puedo hablar? Lo puede proporcionar. Es el número único de emergencias, ya no hay otro, todo está unificado. Entonces, el 911 es el único número y te contestan porque te contestan. Nunca se satura porque hay personal en el call center del 911 con toda la capacidad para darle la atención a la ciudad.
¿Qué le puedes poner en la nariz de mi bebé que se le reseca demasiado? Te recomendaría que hables con el pediatra, exponer el caso y lo más seguro es que te mande Sterimar o algún hidratante nasal que sea en spray. Es cierto que si se pegan en la cabeza no es bueno bañarlos. No hay ninguna contraindicación bañarlos, no es bueno, no es malo que yo sepa, no hay ninguna guía prehospitalaria que te diga báñalo, no hay ninguna guía prehospitalaria que te diga no báñalo. Entonces, no tiene caso, más bien monitorearlo. ¿Qué protocolo seguir en caso de desmayo? Bueno, primero que nada hay que verificar si sí es un desmayo. Si la persona está desmayada, pues hay que verificar si respira, si no respira, si fue un golpe de calor, pero lo más importante que debemos de seguir es ponerlo boca arriba y ver si respira y no respira. Activar el sistema médico de urgencias si el desmayo dura más de un tiempo de 10, 20 segundos. ¿Algo más por ahí? Es cierto que no te puedes meter a la alberca después de haber comido, sí te puedes meter, influye un poquito con los temas de digestión, se recomienda que no sea una actividad rigurosa en la alberca, pero si estás sentado en la alberca no pasa absolutamente nada, no te crea un vómito, ni mucho menos. ¿Cuánto tiempo se debe actualizar uno en los cursos de primeros auxilios? Bueno, en Estados Unidos hay una ley y hay un protocolo que se debe actualizar cada 2 años. De cada 2 años se actualiza y todos los protocolos a nivel internacional se actualizan cada 4 años. Entonces, lo recomendable es de 2 a 4 años estarte actualizando en los temas y cursos, porque sí, sí, a lo mejor no cambian mucho el protocolo, pero hay cosas que sí se dan cuenta que eso genera un daño y te cambian esa parte. Entonces, es importante estar actualizado. ¿Qué hacer si mi bebé pierde el conocimiento por un golpe? Evidentemente, eso es un síntoma de alerta, es un síntoma de alarma. Entonces, activar el sistema médico de urgencias o ponerse en contacto con su pediatra. Pero bueno, llegó el tiempo de despedirnos. Nos quedan 3 minutitos. Les quiero hacer otra vez la invitación de volver de programar algunos cursos. Les recomiendo mucho la Cruz Roja Mexicana. Son certificaciones con carácter internacional, son certificaciones por gente que realmente está entrenada y es gente que hace esto todos los días. Recuerden que tenemos el CENCAT, son más de 36 cursos que a ustedes les pueden servir. También se pueden hacer en Ciudad de México. Y pues hagamos, no sé, pónganse de acuerdo con los organizadores de Expo Mi Bebé y yo, podemos hacer grupos de 10, 15 personas y empezar a hacer cursos presenciales con sana distancia, con medidas y todo, pero sí es muy importante que estemos totalmente capacitados. Entonces, bueno, recuerden que la Cruz Roja está para todos, todo tipo de emergencias cubrimos nosotros. Es de ustedes la Cruz Roja, úsenos, aprovechen que tienen a la Cruz Roja, aprovechen nuestras ambulancias, aprovechen nuestros recursos, pero también no se olviden que tenemos recursos limitados. Entonces, si gustan donar, para más informaciones, cruzrojamexicana.org.mx, ahí pueden hacer donaciones, ahí pueden ver lo de los cursos y pues nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todas las personas que se unieron, gracias por su paciencia. Perdón por no contestar todas las preguntas, pero fueron demasiadas. Espero que les haya servido y si no, pues generamos otra ponencia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto.